el hombre occidental, particularmente, y desde el Renacimiento en particular, siempre hemos sentido la necesidad de intentar explicar el mundo. ¿Vale? Y entonces lo hemos intentado explicar con teorías de lo más variopintas. Pero esas teorías no son el mundo. Nosotros hemos intentado explicar el universo. Pero el universo no es lo que explicamos con estas teorías. El universo es el universo. Y ahora, desde hace apenas 100 años, ya sabemos que el universo es no complejo, mucho más que complejo. Es indescifrable. Y además sabemos que se escapa a nuestro entendimiento, pero no de ahora. Nunca el ser humano tendrá la capacidad intelectual para conocer el universo, porque no es nuestra misión. Somos mucho más pequeños que eso. Entonces, lo que han hecho nuestras descripciones, que nos gustan mucho, y las ponemos en libros, y las explicamos en universidades, y nos ponemos muy serios, son fantasías sobre esa realidad, interpretaciones, que luego las cambiamos. Pero no, las cambiamos continuamente, pero no nos damos cuenta que igual que la que estamos afirmando también es la siguiente fantasía. Entonces vivimos una fantasía porque nosotros no tenemos una explicación de la complejidad de la vida, no sabemos ni dónde está la conciencia, no tenemos un mapa íntegro del funcionamiento del cerebro, no tenemos un mapa íntegro del funcionamiento del cuerpo, no sabemos nada. Somos unos aprendices, no yo, todos. Entonces vivimos una fantasía puesto que necesitamos explicar una cosa y muchas de las personas, por eso escribí este libro, piensan que conocemos la realidad y entonces actúan como si estuvieran en una realidad conocida que además depende de ellos y ellos interactúan, son los dueños de su vida y no, eso no es cierto. Y entonces eso significa vivir en una fantasía, pero además creértela. Todos replicamos ese deseo de no tener incertezas. Y entonces nos creemos a las personas que explican, que dan explicaciones fáciles para entender cómo funciona todo, ¿no? Y entonces es esta condición humana de necesitar tener una certeza sobre cómo es el mundo en el que vive, cómo se va a comportar y que lo que él está haciendo está bien. Y si no haces eso, está mal. Es decir, el tener líneas, directrices. La vida no son líneas ni directrices, el universo no son líneas ni directrices, es todo puro caos, es mucho más complejo. Y entonces lo que yo me di cuenta, y esa es la función de este libro está escrito para ser útil a las personas. No es un libro teórico, no es un libro de tono pretencioso, de lenguaje complejo, no, es un libro que me costó mucho, por cierto, escribirlo en un lenguaje muy asequible, lo puede leer una persona de cualquier nivel cultural, solo hay un pie de página en todo el libro, luego hay 5 páginas de bibliografía, o sea, quien quiera puede navegar ahí, ¿no? Pero yo me di cuenta que el ser tan maravilloso que somos los seres humanos, no acabamos de dar un salto evolutivo ni de conciencia porque estamos sostenidos por creencias que están basadas en conocimientos obsoletos. Y Salvador, cuando tú, yo o cualquier otra persona quiere cambiar el comportamiento, tiene que cambiar primero la creencia, porque si no has cambiado tus creencias, que a veces son inconscientes, el comportamiento por sí solo no tiene donde sostenerse para dar el paso. No basta con poner intención en hacer algo. Tú tienes que haber tenido un insight, tienes que haber cambiado algo, haber tenido un clic en ti para decir no quiero más este comportamiento, y eso lo tienes que hacer un paso hacia atrás. Tienes que cambiar una creencia que justifica ese comportamiento. Entonces lo que hace el libro es repasar cuáles son nuestras creencias, las creencias más extendidas a nivel social, en la realidad física, social, económica e individual, que generan una serie de comportamientos que lo que hacen es darnos a nosotros mismos una visión disminuida de nuestra capacidad, de nuestros potenciales, del ser humano, ¿no? Y eso es el libro. Todavía estamos funcionando con unas creencias basadas en los conocimientos pre-Einstein y que dan una visión del mundo que es la visión mecanicista, en la que esto es una gran máquina y nosotros también, y está controlado. Entonces, nosotros, la humanidad dispone ya del nuevo software. Lo único que ese software no está instalado en nuestro ordenador.
Entonces no es que tengamos que descubrir nuevas cosas, no, las tenemos todas al alcance de la mano, en cualquier biblioteca. Importante, o cuando entras incluso muchísima información está ya en la red. Pero ese conocimiento que tenemos no está integrado en la sociedad. Entonces las personas seguimos viviendo con una idea del mundo, desde la realidad física, la realidad social, a qué es un ser humano, que la ciencia ya no sostiene. Pero también lo más curioso es que la mayoría de las personas tienen esas creencias, pero se piensan que esas son las que sostienen la ciencia. Por eso el libro lo que hace es decir, no, mirad, pensamos estas cosas, queremos estas cosas, pero no es donde está la ciencia está aquí. Porque si yo con este libro consigo que las personas que lo lean, al ver que no es el pensar de un individuo particular, sino que es el lugar donde está la ciencia, al darse cuenta de que la ciencia no es todo lugar, cambian su creencia, cambian su comportamiento, con que lo hagan, yo qué sé. Bueno, de hecho, con que lo haga una persona sería feliz, pero con que lo haga unos cuantos miles de personas, yo sería la persona más feliz del mundo. Y entonces, luego que se tomen el tiempo que quieran para cambiar los comportamientos, pero que se puedan dar cuenta, gracias a leer, que sus creencias no son las sostenidas por la ciencia, porque Salvador, cuando nos damos cuenta de que la ciencia está en un lugar y nosotros en otro, es más fácil que cambiemos, porque entonces entendemos que estamos en lugar como fuera, estamos como fuera de sitio, ¿no? Entonces, por eso yo me he basado de una manera tan, digamos, recurrente en el discurso científico, porque es lo más fácil para dar ese paso de cambio, ¿no? Esto es una herramienta de transformación personal y de transformación social, a través de un discurso en 160 páginas, pero que tiene un calado, porque yo creo que lo que aporta el libro es una mirada nueva, y eso es lo que significa un giro, es decir, paremos un momento, leamos el libro y demos cuenta si nuestras creencias están en un lugar y debieran estar en otro, y si es así, actualicemos, porque cuando hagamos eso, nuestra vida cambiará. Por eso el subtítulo del libro es Actualizar conocimientos para cambiar creencias que cambiarán en nuestra vida, ¿no? Toda actividad debe generar un provecho para quien la recibe y para quien la hace. En terapia, por ejemplo, yo cuando vivía en Madrid, durante un tiempo me dediqué a la psicoterapia, y de cada 10 pacientes, más o menos, porque eso tampoco no domina la estadística, cuando vendrá alguien sin dinero, más o menos, no pagaba el precio hora de la consulta. Pero yo le hacía pagar algo que, de acuerdo a sus ingresos, fuera un sacrificio significativo. Porque si tú no pagas por algo y pagas por otras cosas, otra cosa es que no tengas ningún recurso. Pero si tú pagas por unas cosas y no por otras, por las cosas que no pagas, ahí hay un gap. Y entonces las personas que no podían pagar la consulta, que era cara, era costosa, pues pagaban algo que para ellos era costoso, que era mucho menor, pero para ellos era tan significativo como para otros el precio de la consulta. Si no, no tiene. Entonces, el hecho de la cultura o de la cultura gratis que se ha extendido, pienso que es una barbaridad, y en este sentido es lo mismo con este tipo de actividades, ¿no? O con un profesor de universidad, pues de cobrar, o cualquier actividad. Sí. El libro es una herramienta que busca una utilidad muy clara, y es mejorar la vida de las personas que lo lean. ¿Cómo? El libro, a través de explicarles el paradigma científico vigente, les va a permitir identificar cuáles de sus creencias son obsoletas de acuerdo a ese paradigma científico, qué comportamientos derivados de esas creencias no tienen sentido, y por tanto actualizar sus creencias y sus comportamientos. Eso lo que comportará es que sean capaces de interactuar de una manera mucho más eficiente en su realidad física, en su realidad social. Esa es la función que cubre el libro. Pero creo que nunca ha habido en la historia de la humanidad tanta conciencia como hay ahora. Lo que pasa que a veces parece que eso no es así. Lo que es diferente es que hemos desarrollado, digamos, tecnologías que son capaces de contaminar como en ninguna otra época de la historia, y entonces por eso estamos en un punto tan delicado. Pero nunca ha habido tanta cultura, tantas personas con conocimiento, tantas personas con capacidad de leer un libro, o tanto conocimiento disponible, tantas personas interesadas en la conciencia como las hay en este momento. Y además, personas que no están ligadas a un credo religioso.
por lo tanto, personas civiles. Entonces creo que estamos en un momento fantástico en el que tenemos una oportunidad única de dar un salto de conciencia. Ahora, para hacerlo, en mi opinión, según mi criterio, tenemos que cambiar las creencias sobre las que se basa este sistema, actualizando lo que ya tenemos. Entonces, el problema es que seguimos creyendo en lo mismo, teniendo un conocimiento disponible en un mundo que estamos poniendo en peligro por unas tecnologías determinadas. Pero conciencia, creo que como ahora, nunca antes, tanta. Si nos vamos después del Neolítico, porque antes del Neolítico hubo muchas especies similares al Homo sapiens que desaparecieron. Si vamos desde el Neolítico hasta aquí, estamos en el momento más delicado para que nuestra especie desaparezca. No la vida en el planeta, ni el planeta, los humanos. Nunca hemos estado en un momento tan delicado por una cuestión de cómo estamos tratando nuestro entorno por el uso de las tecnologías, la contaminación. Ayer mismo salieron los datos en la revista Nature, salió un artículo de que tenemos 7 de los 8 factores clave para determinar nuestra posibilidad de subsistencia fuera de límites, sobrepasados. O sea, creo que este momento es un momento especialmente delicado. Mi esperanza es que, como nunca ha habido tanta conciencia, seamos capaces de dar el salto, ir en la otra dirección. Yo he hecho mi pequeño granito de arena aportando este libro, ¿no? Hace casi 50 años que los grandes fondos están invirtiendo en los grandes depósitos de agua subterránea, que muchos están en manos privadas. Hay conflictos políticos y han habido conflictos muy serios porque multinacionales se hicieran con la propiedad de depósitos subterráneos, grandes depósitos subterráneos de agua. Eso es un tema, y es un tema económico, igual que, yo qué sé, pues la industria del chip, o la industria es un bien escaso, lo quiero, o las tierras raras para la fabricación de baterías, ¿ok? Entonces, eso es un tema, por ahí. Y después el tema de la sequía, eso es un tema de cómo estamos tratando el medio. Entonces, si nosotros tratamos el medio ambiente mal, entonces en el agua, en la Tierra, hay la misma cantidad de agua ahora que hace 4 millones de años. Lo que pasa es que está distribuida diferente y cae diferente, pero no varía esa cantidad de agua. Entonces, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, pues en sitios donde llovía no llueve, y en otros sitios, cuando se pone a llover, arrasa, porque además es sequía y esa agua no va hacia abajo, sino que destroza. Es decir, el que llueva más o menos, no tenemos tecnología. Es que tenemos mucha menos tecnología de la que nos cuentan en algunos lugares de Internet. No, es que nosotros hemos maltratado nuestro medio ambiente y entonces el agua se distribuye de manera diferente, ¿vale? Y está cambiando el ciclo. Pero no tenemos tecnología para eso. Y quien diga lo contrario, que la explique. No. Esos son teorías respetables como todas, pero no tenemos tecnologías. No tenemos tecnología para controlar. Sí podemos provocar, acelerar un proceso de lluvia cuando hay una base para hacerlo. Eso es posible, poco más, ¿vale? Es decir, esta es otra de las cuestiones que cuando toco la realidad física en el libro intento llevar para que nos demos cuenta, nos pongamos en el lugar de humildad en el que el ser humano debe estar, porque estamos un poco, nos hemos venido arriba un poquito. Es decir, las ciencias conocen el 4% de la realidad física, que es la materia. De ese 4% que es la materia conocemos su naturaleza, pero no su origen. Es decir, desconocemos el 96% de la realidad física y el origen de la materia. Por lo tanto, relajémonos en cuanto hablamos de lo que conocemos y nuestras tecnologías. Es decir, ese es el punto en el que estamos, igual que en el espacio, en el libro también lo pongo, el universo se estima que mide 95.000 millones de años luz, y nuestro viaje tripulado más lejano fue a la Luna y es de 2 segundos luz. O sea, ahí ese es nuestro lugar. Entonces yo creo que eso no se verá. Para mí el ser humano, que es un animal absolutamente fabuloso, fantástico,
tiene más una misión de entender y vivir una vida en armonía que de descubrir leyes universales. No. Hay residuos industriales que no pueden retirar, es decir, las compañías municipales de agua hacen un trabajo estupendo, y todos los residuos de medicamentos. Me refiero, nosotros podemos estropear el medio ambiente. Si le decimos a eso manipularlo, correcto. Pero otra cosa es manejarlo a nuestro antojo. Lo que podemos es ser torpes, pero no nos podemos inventar el medio ambiente, no podemos transformarlo, lo que podemos es destrozarlo. Pero en realidad no lo estamos destrozando, porque estamos destrozando nuestras posibilidades de vida. Es decir, si nosotros seguimos destrozándolo, desapareceremos y en 10.000 años el planeta se habrá regenerado, todo estará limpio y no quedará ni rastro. Ya está. Es decir, lo único que estamos haciendo con estas tecnologías y con el uso no civilizado, además que conocemos, sabemos perfectamente qué debemos hacer para que todo sea sostenible, siendo no sostenibles, lo único que hacemos es ponernos dificultad a nuestra supervivencia como especie. Y mi fe es que estamos a tiempo de revertir esa situación y girar y darnos cuenta que merece la pena seguir aquí, ¿no? El agua ha pasado a ser un bien de inversión, igual que las materias primas. Es decir, si miráis, si hacemos una historia de las bolsas, de cómo, es decir, la inversión en futuros, cuando las materias primas entraron en las bolsas como parte de la inversión en futuros, cambió todo el tinglado. Es decir, cambió la manera de ver las materias primas. Y el agua es una materia prima y por lo tanto está sujeta a inversiones, a compras y a ventas. Cuando el agua entra en casa, pasa por un dinamizador, es una tecnología que lo que hace es estructurar el agua, luego pasa a un descalcificador en la que se le retira la cal, y luego pasa a una osmosis de flujo directo en la que se retiran contaminantes y luego es vitalizada en una jarra donde la tengo antes de beberla. Nosotros somos un 70% agua. ¿Okay? Hay dos vías de entrada del agua a nuestro cuerpo: el agua a los alimentos y el agua que bebes. Las dos son fundamentales. En el agua de nuestro cuerpo se producen todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo y todos los procesos de regeneración celular, desde que somos pequeños hasta que morimos. Es un factor clave para la reproducción de una célula, que haya el 75% de agua. Es un factor clave que ese agua sea un agua de una calidad determinada. Entonces, lo que hay que cuidar es el agua que bebes y con la que cocinas. Entonces, eso significa que igual que tenemos un frigorífico en casa para tener frescas las cosas, dentro de unos pocos años, que ya lo empieza a ser, será normal tener un aparatito que alquilarán o que comprarás, pero que no cuesta más allá de 700 euros, 800 euros, es decir, que tampoco es... Y es una cosa que dura años y años, porque vas poniendo filtros, pero dura años y años, y cuida toda el agua que bebes y que cocinas. Y eso acabará siendo un producto de uso común, como antes los ordenadores estaban en las empresas y ahora en cada casa hay 3, ¿no? Pues el agua, las personas cada vez estarán más concienciadas de que son agua, de la importancia, de la salud por los mismos médicos, y entonces pues ese agua se tratará en el punto de uso, igual que tratamos el frío, igual que tratamos la calefacción, el clima, ¿no? Eso es una cuestión de madurez de mercado, ¿no? Nada más. O sea, que esto es el agua. Es que somos agua. Pasa que tampoco nos lo explican suficientemente bien. Entonces, es otro tema que también toco en el libro y lo explico. Es decir, nadie nos explica nuestras grandezas. Y tenemos muchas y no explicadas. Perdón, pero es un tema que me apasiona. Se dice que todo eso que estás comentando no tiene ya de por sí el agua de mar. Por eso es tan interesante su ingesta. Sí. ¿Es cierto? Sí. Ingesta dosificada, pero que el cuerpo sí. Agradece el hecho de... Pero ingesta dosificada, sí. Personas que no sean hipertensas, para determinado tipo de personas, pero sí, es que venimos del agua. Nosotros venimos del mar. Es que nosotros venimos del mar, estuvimos en el mar. Entonces, el mar lo llevamos dentro. Es que somos un océano. En realidad somos un pequeño océano. Pasa que parte de la historia, por eso es en el libro, para mí es también para los educadores, para las profesoras y profesores, es decir, es porque esto se lo explicas a los chavales y yo creo que les encanta también, ¿no? Solo un detalle: una gota de agua tiene 4.000 trillones de moléculas de agua que cambian sus enlaces de hidrógeno y oxígeno cada 100 millonésimas de segundo. Esos somos.